profesor, buen día. Bueno, en esta ocasión ya voy a explicar lo que es el uso de respaldos y migraciones aquí en MySQL. Eh, las, las bases de datos que voy a primero respaldar usando línea de comandos será la de quinto A, que es la que se ha estado trabajando durante todo el curso, la cual contiene varias tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones e incluso triggers. Y luego voy a explicar más o menos cómo es el uso de migraciones. Ya profundizaré más en ello más tarde. Así que bueno, primero vamos a restaurar la base de datos que está acá en localhost del usuario root, que sería quinto A. Esta base de datos pues tiene estas tablas, las vistas, los proyectos almacenados, las funciones y los triggers. Así que lo primero que tendremos que hacer es que como sabes, para conectarnos por a MySQL tenemos que aquí en XAMPP activar el servidor. Así que al nosotros tener instalado XAMPP, pues lo único que tenemos que hacer es irnos a cmd, a la línea de comandos de Windows. Aquí estamos. Y bueno, ya. Desde aquí pues tenemos que ir a unas carpetas más atrás hasta el disco C, que es donde está instalado nuestro XAMPP. Si acá hacemos un dir, aquí vemos que aquí está XAMPP, la carpeta. Así que hacemos XAMPP, C de XAMPP, y de XAMPP tenemos que irnos a MySQL. Y de MySQL tenemos que irnos a su carpeta que está bin. Aquí en bin, si hacemos un dir, pues vemos que tenemos varios puntos exes que son distintas funcionalidades de MySQL. Y aquí la que nos importa es MySQL dump. Aquí está. Así que si nosotros quisiésemos hacer nuestra base de datos, nuestro respaldo de base de datos de quinto A, lo que tenemos que hacer es usar MySQL dump, así como tal, MySQL dump -h, que sería el servidor de hosting, que en este caso es localhost, el que estamos usando por defecto acá en MySQL. Luego -u, que es el usuario, nosotros somos root, acá podemos verlo también, acá está localhost y acá es root. Y por último la contraseña, acá a la hora de crear el root no le pusimos contraseña, así que no hay más bien no tiene contraseña, así que no hay ningún problema, solo dejamos el espacio en blanco. Y luego le decimos que base de datos es la que tenemos que respaldar, en este caso es quinto A, tiene que estar exactamente igual. Luego signo de mayor que y el nombre que va a tener, en este caso será respaldo quinto A. Quinto A. Punto SQL, es importante. Aquí ya nosotros solo le damos enter. La contraseña nos pide contraseña, como no tenemos contraseña solo damos de nuevo enter y ya nuestro respaldo. Ahora, ¿cómo saber si el respaldo está creado? Pues tenemos que ir a la carpeta, aquí está, respaldo quinto. Aquí en respaldo quinto A, aquí por la previsualización que tiene aquí el explorador podemos ver cómo es. Lo voy a abrir yo en el bloc de notas. Bueno, aquí estaría el respaldo. Aquí el hosting es localhost, la base de datos es quinto A. Y pues aquí podemos ver cómo solo este comando que usamos de respaldo solo nos respalda las tablas y la información que tenía esa base de datos. Acá podemos ver que tenemos la de calificaciones, la de una tabla que se llama datos, una que se llama empleados y demás. Pero como podemos ver no nos hizo ningún respaldo de nada más que fueran las tablas. Acá podemos ver drop table y ver que sí, solo está hablando de tablas, respaldo. Así que si nosotros restauráramos la base de datos de acuerdo a este respaldo, pues solo tendríamos las tablas, en este caso son estas. Pero no tendríamos ni las vistas, ni los procedimientos almacenados, ni las funciones, que son varias, ni los triggers. Pues ahora para hacer ese respaldo, en el que ya se incluye todo, pues es un comando similar, solo que después de P, de -P, donde va la contraseña, es --force -opt routines y de nuevo el espacio. Ahora ahora en teoría esto debería de copiar todo lo que tenemos en la tabla, aparte de todo lo que tenemos en la base de datos, aparte de las tablas, y lo vamos a guardar de nuevo, se va a sobreescribir el archivo de nuevo en respaldo quinto A, para que veamos cómo es el cambio. Así que si le doy enter y enter, ya lo hizo. Vamos de nuevo aquí a la
Y aquí podemos ver que es la misma base de datos, Quintua, localhost. Y aquí ya bueno, ya solo por la barra se puede apreciar que es más extenso. Y es porque aparte de hacer las, las tablas, también empezó a hacer los demás procedimientos. Acá tenemos procedimientos almacenados. Por acá debe de haber funciones. Acá, por ejemplo, acá hay una función create function monto sexo que estas calculan, no recuerdo qué calculaba, de acuerdo a las piezas de, hacía cálculos con el sexo de los empleados. Y ya aquí podemos ver que, pues sí, ya hizo todo el respaldo de esta base de datos. Así que ahora, para nosotros irnos a, bueno, para nosotros respaldar la base de datos que ya tenemos, pues lo único que tenemos que hacer es aquí desde SQLjog, pues solo eliminamos la tabla, que en este caso, bueno, sí, es desde, pues le damos aquí en clic derecho, le eliminamos la tabla, la base de datos que es con Rob Database, le damos en sí, actualizamos, vemos que ya no aparece aquí en el localhost. Y ahora lo único que tenemos que hacer es irnos de nuevo al CMD. Y aquí desde CMD vamos a usar otra de las aplicaciones que está acá dentro del bin, que en este caso sería mysql.exe, por defecto, mysql, y ya. Acá ponemos de nuevo -u, que será el usuario, que somos root, nuestra contraseña, que no es ninguna, y ahora el nombre de la base de datos que vamos a hacer de nuevo, que en este caso es Quintua, menor que, ahora le decimos que todos los datos los va a sacar del que se llama respaldo Quintua. Respaldo Quintua.sql. Le damos enter, enter. Bueno, acá nos dice que hay un error, que no está la base de Quintua, la tenemos que traer aquí. Aquí solo es crear database. Lo podemos hacer del comando por aquí para que sea más rápido. Solo decimos que hay una base de datos que se llama Quintua. Create, ya la traigo. Así que ya nosotros volvemos a hacer este comando. Enter, enter, y ya lo hizo. Así que si nosotros aquí volvemos a cargar, ya vemos que las tablas están de nuevo en su lugar. Aquí están las vistas, los procedimientos almacenados, los triggers y las funciones, sin ningún problema. Aquí es por medio de esta restauración. Acá por solo puros comandos. Pero si nosotros quisiéramos hacerlo aquí ya más sencillo con SQLjog, el ambiente gráfico, pues lo único que tenemos que hacer para primero traer el respaldo es darle clic derecho, Backup and Export, y aquí le decimos Backup and Export Database as SQLDump, es el mismo comando que usamos en la línea de comandos, solo que aquí ya es más gráfico. Y aquí pues nos dice, acá podemos seleccionar todos los elementos que queremos nosotros respaldar y aquí exportarlo a, y aquí decirle cuál es el lugar donde vamos a exportarlo. En este caso pues vamos a ponerles backup Quintua por si acaso y guardar. Acá ya lo va a guardar en estas secciones, acá solo le decimos exportar. Ya lo exportó, done. Así que si ahora nosotros borramos la base de datos, que aquí sería con Rob Database de Quintua, sí. Vemos, ya desapareció Quintua. Solo aquí ya la única cosa que debemos de hacer es seleccionar aquí localhost, clic derecho y execute SQL script. Aquí vamos a nosotros buscar el archivo que acabamos de crear. En este caso se llamaba backup Quintua, por si acaso. Abrir. Y solo es darle en execute. Esperamos a que lo haga. Ya lo terminó y done. Ahora solo falta actualizar acá. Y como vemos ya está de nuevo la base de datos. Ya con las tablas, acá debe tener las vistas, los procedimientos almacenados, las funciones y los triggers. Ok. Y bueno, así sería. Ya esas son las dos formas de hacer un respaldo aquí en MySQL, usando la línea de comandos o bien con el entorno gráfico de SQLjog. Ahora, respecto al tema de migraciones, las migraciones se usan para pasar una base de datos de un hosting a otro, o sea, de un servidor de un servidor de base de datos a otro servidor de base de datos. Debido a que yo solo tengo acceso a localhost, es decir, el servidor que viene por defecto cuando uno instala SQLjog y que es local de la máquina como tal, pues no me puedo conectar a ningún servidor para hacer la migración per se. O sea, puedo mostrar el procedimiento de cómo es y los pasos básicos, pero ya después de eso no hay mucho más.
Si nosotros quisiéramos hacer acá en este caso la migración de esta base de datos quinto A, lo único que tenemos que hacer es tenerla, bueno, irnos aquí en la parte de arriba de la barra en database y copy database to a different database host. Digo, copy database to different host database. Aquí nos permite, como la anterior con MySQL dump, lo de hacer los respaldos, nos permite seleccionar las tablas, las vistas, los procedimientos almacenados, todos los elementos de nuestra base de datos. Y aquí nos dice, bueno, acá nos pide elegir la base de datos entre todas las que tenemos seleccionadas y el host al que queremos pasarla. Si aquí yo saco el clic, si aquí yo veo las opciones, pues solo me aparece localhost porque es la única conexión que tengo. Esta es debido a Champ. Pero si aquí yo estuviera conectado a otro servidor en otra computadora, pues aquí me aparecería, solo sería seleccionarlo. Y al igual que con MySQL dump, puedo seleccionar la estructura y los datos o solo la estructura y copiar. Ya se copia y es el mismo proceso, se va a aparecer una barra y va a empezar a cargar. Y ya después, si nosotros actualizamos en el otro hosting, ya debería de aparecer la base de datos. Este es con el método de MySQL, de SQL Community, es decir, no solo lo permite el entorno. Pero si una forma más, ¿cómo se dice? Más práctica o más básica de hacer una migración, pues sería hacer el mismo proceso que un respaldo, solo que cambiando un dato en específico de los respaldos que podemos hacer aquí en MySQL. Pero de los respaldos a los que me refiero son a los que nosotros hicimos aquí con el CMD. Si nosotros nos vamos a la carpeta donde está el respaldo, voy a navegar entre ellos, es en C. Bueno, la carpeta donde los hace por defecto es en C, en Champ, vamos a MySQL, luego a bin y aquí ya debe aparecer. Aquí está el respaldo quinto. Si nosotros aquí abrimos el archivo, aquí lo voy a abrir yo con un bloc de notas. Podemos ver que aquí tenemos, lo que habíamos visto, las estructuras de todo lo que tenemos en la base de datos. Nosotros lo que tendríamos que alterar de este respaldo para poder ejecutarlo en otro hosting, sí, en otro hosting. Déjenme buscar, ¿dónde estaba esta sección? Sería cosa de cambiar las credenciales aquí. Sería cosa de cambiar las credenciales que tiene por defecto este, este respaldo. Aquí lo que nosotros podemos ver, lo que yo tengo seleccionado aquí. Esto aparece a lo largo de todo el documento. Create definer root @localhost. Aquí estas son las credenciales del usuario que creó estos objetos, en este caso esta función. Y si nosotros intentáramos copiar esta poner este respaldo en una base de datos para que se cree esa base de datos en el nuevo hosting, nos daría un error porque acá estamos viendo que tiene un usuario distinto y un hosting distinto. Así que lo único que tenemos que hacer es que con alguna herramienta de edición de texto o alguna herramienta, pues sí, que nos permita buscar una cadena específica, tendríamos que buscar esta cadena y solo cambiarla, bueno, eliminarla más bien. Al eliminarla, nosotros lo que hacemos es que cuando hagamos el respaldo, el MySQL va a identificar que no tiene autor, digamos, y en este caso le adjudica la autoría al hosting en el que nosotros estamos. Es decir, si yo borrara esto de todas las veces que aparece en este documento y lo hago en un nuevo hosting que se llama prueba, pues entonces el definer nuevo sería el usuario que está en ese hosting arroba y prueba. Ya con esto eliminado en el respaldo que haríamos, solo sería cuestión de cargarlo en la base de datos, digo en la base de datos en el nuevo hosting, ya sea con consola, usando los comandos que ya habíamos visto previamente, o MySQL Log, solo con lo de dar clic derecho y ejecutar un SQL script. Y pues eso sería todo, profesor.